En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo por los laicos, todos los bautizados que van realizando su vida en las actividades cotidianas del mundo, todos ustedes que están haciendo presente el reino de Dios en medio de su familia, de su trabajo, de todas las actividades que van realizando. Damos gracias a Dios por los alumnos del Colegio Arcoíris y Hans Christian Andersen, que egresan de preescolar, primaria y secundaria. Pedimos que tanto a estas instituciones como a todas las demás instituciones educativas, Dios les siga bendiciendo. Agradecemos mucho el esfuerzo de los maestros que en estos días pues han tenido que también seguir aprendiendo. Toda la vida tenemos que aprender, pero de una manera muy especial frente a esta realidad, pues se han abierto a esta manera nueva de seguir realizando su profesión y su vocación. Gracias por su servicio, y a todos los alumnos pues les animamos a que sigan adelante con entusiasmo. Ahora concluyen una etapa, pero vienen otra más que van a iniciar, y que la puedan iniciar con mucho entusiasmo. Pedimos por la salud del Padre Marcos Monsalvo, de José Luis Angulo Mendoza, de Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Israel Cervantes Torres, Soledad Soria Jaime, Miguel Benítez Cortázar, Edgar Iván Macías Sosa, Moisés Cabrera, Simón Amador, Isidoro González Rodríguez, María Luisa Ramírez Hernández, Antonio Espinosa Espinosa, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Raúl Vite Guzmán y el doctor Rubén Cruz Lozada, además de todos nuestros demás hermanos enfermos, por quienes queremos pedir en esta misa, y por el eterno descanso de Luis Nava Manrique en el tercer día de su novenario, Benita Velasco Tolentino en el cuarto día de su novenario, Ángela Pérez Aspeita en el sexto día de su novenario, Alejandro Juárez Díaz y Gabriel Roqueñí Ornelas, ambos en el octavo día de su novenario. Concluyendo su novenario, Dr. Miguel Acosta Hernández, Manuel Macías Lechuga, Agustina Altamirano Cano, María Matilde Castellán, Gerardo Maqueda Contreras, y en su primer aniversario, Carlota Baños Islas, además de todos los demás difuntos que ustedes anotan para esta misa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaba 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron de un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado». Respondió Eliseo: «Que sea el heredero principal de tu espíritu». Le dijo Elías: «Es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme, cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás». Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel». Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado
y a otro. Y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amemos al Señor, todos sus fieles. Amemos al Señor, todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor, todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor, todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Amemos al Señor, todos sus fieles. Cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara,
para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Seguimos en la enseñanza de Jesús, el Sermón de la Montaña, y en este discurso, recuerden, Jesús va delineando cómo debe ser la figura del discípulo, qué características deben distinguir al discípulo de Jesús. Ahora entramos en estas tres advertencias que Jesús hace para no llegar a ser como los hipócritas que dan limosna para que los vean y se los reconozcan, que hacen su oración pública para que todo el mundo diga qué piadosos son, o que hacen ayunos para que digan cuánta mortificación pueden hacer. La recompensa de quien busca las cosas solo porque los hombres le aplaudan, pues ahí está. Y una vez que los hombres les han aplaudido, todo acabó. Jesús más bien invita, no solo para estas tres actos de piedad, sino para toda la vida, todos los aspectos de la vida, nos invita a que sepamos realizarlas lo mejor posible. Recuerden, ayer terminaba el Evangelio diciéndonos: ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En ese esfuerzo por hacer lo mejor posible las cosas, que lo hagamos para la gloria de Dios, no para que los hombres nos lo aplaudan y allí quede ya nuestra recompensa, sino que nuestro Padre Celestial, que está en lo secreto y ve lo secreto, Él recompensará. Esto es lo que vivió Elías, el profeta de quien hemos estado escuchando estas narraciones en la primera lectura, y cómo su vida de servicio como profeta al final le lleva a la recompensa de Dios de ser arrebatado en ese carro de fuego hasta el cielo. Elías no muere, sino que es llevado por Dios mismo a su presencia, como regalo al empeño que realizó durante su vida. Y nosotros pues estamos llamados a seguir estos pasos de nuestro Maestro Jesús y, como Eliseo, saber seguir a su maestro Elías, que también nosotros sepamos seguir a nuestros maestros, aquellas personas que con su estilo de vida que la han realizado según el proyecto de Dios, pues nos dejan enseñanza para la vida. Hoy precisamente quiero referirme a los maestros, la institución del magisterio, que por vocación, algunos incluso empezaron dando clases no por vocación, más bien fueron encontrando su vocación en el desempeño de su actividad escolar, y llega el momento en que ya no lo hacen sino por otro motivo, sino por el gusto de compartir la educación con los demás. Hoy, recuerden, se educa más con el ejemplo, aun cuando nos equivocamos, porque todos somos humanos y nos equivocamos, pero educamos de una mejor manera
cuando ofrecemos el ejemplo. Y entonces que ustedes, maestros, se esfuercen por dar un buen ejemplo a sus alumnos. Darles, sí, buenos contenidos, orientarlos a dónde los pueden encontrar, que ellos sepan buscar la verdad con pasión, pero sobre todo, encaminarlos con el propio ejemplo en la búsqueda de los valores y las virtudes que los hacen mejores personas. Una persona puede ser erudita, conocer muchas cosas, pero si no se rige por valores y principios morales auténticos, podrá saber muchas cosas y ese saber lo va a emplear para hacer daño a los demás. En cambio, los maestros de vida a veces no son una enciclopedia, pero se esfuerzan en mostrar con su propio ejemplo cómo vivir mejor, cómo ser mejor persona, cómo dar lo mejor de sí a los demás. Y esos son a los maestros que recordamos y que llevamos en el corazón. Aquellos maestros, a lo mejor los recordamos porque nos hicieron mucho sufrir, que fueron déspotas, que fueron altaneros, que eran exigentes pero no ofrecían lo que estaban exigiendo, pues los recordamos de manera negativa, pero a los que queremos y llevamos en el corazón son a esos buenos maestros que nos acercaron a la verdad, pero con el ejemplo de su vida. Sean así maestros, alumnos, sigan los buenos ejemplos de sus maestros. Sepan también disculpar los errores de sus maestros, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos, y queriendo conducirlos por el camino de la verdad y del bien, en algún momento nos podemos equivocar también, podemos desviar nuestros pasos, pero discúlpenlos, perdónenlos y denles una nueva oportunidad y aprendan precisamente de la humildad de aquellos buenos maestros que saben reconocer sus limitaciones, sus errores, y que se esfuerzan por irlos superando, por ir corrigiendo, por crecer cada vez más. A mí me gusta mucho ver maestros, maestras que siguen haciendo nuevos cursos, ya están haciendo un diplomado, ya están haciendo una maestría, algunos un doctorado, cuando sus hijos también están estudiando. Qué hermoso ejemplo para esos hijos ver que su papá, su mamá siguen estudiando y les cuesta trabajo también y tienen que desvelarse para sus exámenes y sus trabajos y para acreditar ese nivel en el que están continuando su preparación. Qué hermoso ejemplo de esos maestros que se siguen preparando y que siguen esforzándose todos los días. Por eso, alumnos, vean los buenos ejemplos. Los malos ejemplos, pues hay que saberlos disculpar y perdonar y no seguirlos, desde luego. Pero que seamos de esta manera agradecidos con nuestros buenos maestros. Y en este camino de la vida, estos maestros de la vida, los encontramos no solo en el ámbito de la educación formal, sino en todas partes. Y hoy quiero hacer referencia también
a una maestra de vida que, como laica, comprendiendo su vocación bautismal y su compromiso por el anuncio del Evangelio, formó una familia, la educó cristianamente, pero además siguió fuera del ámbito de su propia familia, colaborando en el anuncio del Evangelio, especialmente la catequesis, y en la ayuda de esta parroquia. Nuestra hermana Mati, a quien Dios llamó a su presencia y que comprendió su vocación laical y la vivió con alegría y una entrega muy generosa. Dos cosas les decía a su familia el día que depositamos sus cenizas en el lugar donde reposan hasta la segunda venida de Cristo. Dos cosas que me gusta resaltar de la señora Mati. Primero, una catequista que enseñó a muchos niños y que los educó cristianamente con el ejemplo. Resalto que en su catequesis, y ayer yo les citaba aquellas palabras del padre Félix de Jesús Ruggier, no sabemos la cuna que estamos meciendo. La señora Mati no sabía qué cuna estaba meciendo cuando daba su catequesis a dos niños que al cabo del tiempo escucharon la llamada de Dios para ir al seminario y hoy son sacerdotes. El padre Adolfo y el padre Alfredo. No sé si hubo más sacerdotes que de niños recibieron la catequesis con la señora Mati. Pero fíjense cómo su entrega generosa no solo se preocupó de educar en la fe a su propia familia, a sus hijos, sino que su amor le llevó a ayudar a educar a muchos otros hijos, muchos otros niños. Y entonces Dios le premia dándole la satisfacción, porque yo lo pude constatar cuando llegaba el padre Alfredo, sobre todo me tocó verlo en 2 ocasiones, con qué cariño y agradecimiento se acercaba a la señora Mati para saludarla y para seguirle agradeciendo lo que había hecho en su catequesis. Y el otro aspecto que resalto, precisamente colaborando en esta parroquia. Primero, en una capilla muy pequeñita, que fue provisional, pero que desde los orígenes de la parroquia fue el lugar de encuentro de muchos fieles. Y ella abría las puertas de esta parroquia para que los fieles llegaran. Y cuando se construyó este templo grande y hermoso, ella siguió abriendo las puertas para que llegaran los fieles y se congregaran para vivir la experiencia de su fe. Yo estoy totalmente convencido de que así como ella abrió tantas veces las puertas de este templo parroquial para que los hombres se encontraran con Dios, que el día en que Dios la llamó a su presencia, Jesús le abrió las puertas del cielo para que se encontrara cara a cara con Dios. Y hoy, confiados en la misericordia de Dios, en su gran bondad,
y en todo ese empeño que a lo largo de su vida fue teniendo la señora Mati, confiamos pues que ya está allí en la presencia de Dios, ya está contemplándolo cara a cara. El profeta Eliseo, cuando ve alejarse al profeta Elías, seguramente se sintió como nos sentimos todos cuando vemos alejarse a nuestro padre, a nuestra madre, por la muerte. Pero el profeta Eliseo fue sensato en pedirle a su padre espiritual, el profeta Elías, que le dejara como herencia su espíritu. Y cuando lo ve alejarse, esas palabras bellas que repite el profeta Eliseo: Padre mío, carro y auriga de Israel. El auriga es el que va conduciendo el carro. El carro transporta precisamente al pueblo de Israel hacia Dios, y es Elías quien va conduciendo. Y que nosotros podamos ver a nuestro padre, a nuestra madre, que son encaminados al cielo, y les podamos decir: Padre mío, madre mía, carro y auriga de esta familia. Y que nos dejemos conducir por ellos, que como buenos discípulos de estos maestros de vida, nosotros sepamos sobre todo honrar su memoria con el empeño de todos los días por ser como ellos. Esto lo he dicho en varias ocasiones, seguramente lo han escuchado ya de mí. Cuando yo era niño, tenía una chamarra que se parecía a una que mi papá tenía, y que yo veía que se iba a trabajar con su chamarra. Entonces cuando yo me ponía mi chamarra, decía: ya me voy a trabajar, porque yo quiero ser como mi papá. Fui creciendo y en la adolescencia le vi ciertos defectos a mi papá. Y dije: pues como que ya no quiero ser tanto como mi papá. Y en la juventud dije: definitivamente no puedo ser como mi papá, yo tengo que ser mejor. Han pasado los años y en esta edad adulta, comprendiendo lo que es la vida, enfrentándome a lo difícil que es la vida, veo nuevamente a mi papá y le pido a Dios: permíteme llegar a ser, aunque sea un poquito, de cómo fue mi papá. Estos días en que una familia y otra familia están experimentando el dolor por la pérdida de sus seres queridos, que puedan ustedes ver en ellos que han llegado ya a la presencia de Dios y que se esfuercen todos los días por recorrer también ese camino que a ellos los llevó hasta Dios, para que también nosotros lleguemos a Dios. Nuestra esperanza es volvernos a encontrar con ellos al final de nuestros días, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que saber
seguir sus pasos en tantas cosas ejemplares que nos dejan como herencia y que son las que nos pueden encaminar hasta el cielo. Que precisamente en medio de la tristeza y del dolor por esta separación, la esperanza sea la que los mantenga y los anime todos los días. Hay momentos en los que uno no se quiere levantar siquiera de la cama porque amaneció uno muy triste, porque extraña mucho al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, al hijo o hija. Y parece que todo se acabó. Sin embargo, Jesús no deja de estar con nosotros y no deja de sostenernos en el camino que nos lleva hasta el cielo. Que hoy podamos mirar a los buenos maestros, que podamos ver a estos maestros de vida para quienes ya Dios llamó a nuestros padres a su presencia, que ese momento en que los hemos visto, que son llevados hasta Dios, no dejemos de decirles: Padre mío, carro y auriga de mi vida, de mi familia, de nuestra comunidad. Que el Señor, que nos ha llamado a ser santos, nos sostenga en este camino hacia la santidad. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: santifica, Señor, a tus hermanos. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos al Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos al Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos al Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Damos gracias a Dios por los alumnos del Colegio Arcoíris y Hans Christian Andersen que egresan de preescolar, primaria y secundaria. Que el Señor los siga ayudando y bendiciendo, bendiga a sus familias y a todo el personal de esta institución escolar y de todas las demás instituciones escolares. Que el Señor sostenga sus esfuerzos de cada día. Oremos al Señor.
por la salud del Padre Marcos Monsalvo, de José Luis Angulo Mendoza, de Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Israel Cervantes Torres, Soledad Soria Jaime, Miguel Benítez Cortázar, Edgar Iván Macías Sosa, Moisés Cabrera, Simón Amador Amador, Isidoro González Rodríguez, María Luisa Ramírez Hernández, Antonio Espinosa Espinosa, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Raúl Vite Guzmán, el doctor Rubén Cruz Lozada y todos nuestros demás hermanos enfermos. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, en particular de Luis Nava Manrique, Benita Velasco Tolentino, en el 4º día de su novenario, Ángela Pérez Aspeita, en el 6º día de su novenario, Alejandro Juárez Díaz y Gabriel Roqueñí Ornelas, ambos en el 8º día de su novenario. Y concluyendo su novenario, Dr. Miguel Acosta Hernández, Manuel Macías Lechuga, Agustina Altamirano Cano, María Matilde Castellán, Gerardo Maqueda Contreras y en su primer aniversario, Carlota Baños Islas. Roguemos al Señor. Por cada una de las intenciones que ustedes hacen llegar a esta Eucaristía, el Señor las escuche y atienda favorablemente aquello que imploramos de su misericordia. Oremos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédenos por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Domingo,
con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos Luis, Benita, Ángela, Alejandro, Gabriel, Miguel, Manuel, Agustina, Mati, Gerardo y Carlota, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Al darse un signo de paz en este día, tratemos de agradecer lo que los demás van haciendo en nuestro camino de vida. De alguna manera, todos con quienes vamos conviviendo llegan a ser maestros de vida para nosotros. Nos van ayudando a encaminarnos hasta el cielo. Demos pues la paz, agradeciendo todo lo que hacen por nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer juntos la oración para pedir por la santificación de los sacerdotes de México. Oremos por ellos. Padre bueno,
por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados, según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan una bonita noche todos.